esa diarrea es producida por rotavirus, pues aparte de la clínica. Ricardo nos mencionó algo. ¿Está de acuerdo con eso o hay otro? Pues también se puede hacer el diagnóstico con PCR con transcriptasa inversa. Bueno, Esteban Blanco. Esteban. ¿Me escucha? Doctor, ¿me escucha? Listo, Esteban. Sí, me escuchamos. Listo, no tranquilo. Sofía, Celis. Sofía. Sí, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo va? Listo. Excelente. Sara, ¿está por ahí? Me alegra. Bueno. Hola, doctor. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Y María Antonia. Doctor, María Antonia está retirada. ¿Ya retiró? Sí, señor. ¿La quitó de la lista? Sí, señor. ¿Se retiró hace días? Sí, ya hace tiempos. Bueno, y le dicen a Canel, ¿sabe qué? Que saludes. Bueno, que nos cuente cuando vuelva. Listo. Bueno, para comprender todos los mecanismos de las enfermedades infecciosas, pues se debe considerar el hecho de cómo es la virulencia de ese microorganismo y las factibilidades de una adecuada respuesta del huésped frente al agente infeccioso. Bueno, categorías pues, entonces de los agentes infecciosos, está pues el listadito de tipos de agentes infecciosos susceptibles en los cuales están pues los piones, los virus, las bacterias, la clamidia, rickettsia, micoplasma, los ectoparásitos, los helmintos, protozoos y los hongos. De ellos pues no vamos a entrar pues como a generar pues de todos algo, sino es un concepto pues muy general. En estos dos cuadros donde se está mencionando la clase pues, de un tipo de microorganismo y el sitio de propagación. Hay unos que son intracelulares obligados, otros que son de derecho de tener un medio ambiente con abundante aire o abundante oxígeno, otros que pueden estar extracelularmente, otros que es muy dado a que se puedan factiblemente encontrar en las superficies, sobre todo superficies de tipo mucosa, por el hecho de ser un medio húmedo. Y pues, además de estar aquí mencionando dentro de ellos, es además del sitio de propagación, pues el tipo de especie pues, que se va en ellos y la enfermedad que nos va a producir. Por ejemplo, dentro de algunas bacterias, como por ejemplo que están las espiroquetas, hay esta espiroqueta. ¿Alguien me puede comentar eso qué quiere decir? ¿O qué es? Nadie. ¿Quieren hablar ahí? Diego Alejandro Bañol. Diego. Diego Alejandro. Buenos días, hola Diego, ¿cómo le va? Diego, nos pega una averiguadita esta palabra espiroqueta. Sí, por favor. Bueno, listo. Apenas la tenga, no lo menciono, ¿cierto? Vea, hay algo para mencionar aquí en ese cuadro que es muy frecuente de que este microorganismo que es el estafilococo epidermidis es muy dado que se presente en superficies externas, como por ejemplo en las heridas, y que se genere este proceso infeccioso secundario y produzcan este tipo de lesiones, hecho que hace que el estafilococo tenga
como parte de su comportamiento biológico, que factiblemente produce necrosis en una forma muy temprana. Y que son microorganismos que regularmente presentan supuración en una forma muy. Bueno, ahorita nos van a hablar de esto. Y, por ejemplo, en las neumonías, el estreptococo neumonía es un microorganismo muy frecuente y indudablemente pues, hay que basarnos en unos hechos de tipo epidemiológico. Y hay uno que es dependiente el 100% en tu momento y además de que esté en sitios donde exista abundante cantidad de oxígeno, que es el Mycobacterium TBC, hecho que hace que su sitio de anidación sean los vértices pulmonares regularmente. Bueno, continuamos aquí con este esquema, por ejemplo, aquí está haciendo ya mención pues, de hongos imperfectos, de protozoos, pues estos dos cuadros pues no los voy a mencionar en detalle o hacer capitulación pues como de cada uno, simplemente es como lo que sucede dependiendo del tipo de microorganismo, se sabe que hay una forma de propagación, hay unas especies propias pues, de este tipo de microorganismos y algunas enfermedades pues, secuenciales de ellos. Entre los priones están constituidos por una proteína del huésped modificado, realmente ellos no son virus porque no poseen ni DNA ni RNA y causan algunos tipos de patologías como por ejemplo encefalopatías que se terminan como de tipo espongiforme, no es lo más frecuente que exista, al menos en nuestro medio, la susceptibilidad a este tipo de patologías. Los virus son microorganismos dependientes en términos generales de las células para poder ellos tener esa facilidad de sobrevivir. Ellos contienen DNA o RNA y causan enfermedades con un comienzo regularmente de tipo agudo, pero que van a tener periodos de latencia y de residas y que pues, en casi todos los microorganismos producidos por virus y que es dado que sea factible que van a presentar reacciones en fases tardías. Por ejemplo, los herpes, el herpes genital pues, o el herpes labial, son hechos que tienen una etapa aguda, un periodo de incubación, un tiempo de evolución y de resolución, y continúan con unas etapas de latencia que pues, no es predecible si es un tiempo determinado, y que es posible que algunos presenten en reacciones o procesos evolutivos en fases tardías de algunos otros tipos de lesiones. ¿Quién iba a hablar? Pensemos. Diego todavía no ha aparecido, ¿cierto? Con el mensaje. Diego. No, pero solamente la defino. Sí, porfa. Pues por aquí parece que las espiroquetas son bacterias con morfología espiral, que varía desde pocos giros hasta unas con forma de sacacorchos, o sea, bastante giros. Sí. Conformada por fibrillas axiales como internas, tiene cilindro protoplásmico y una vaina extensa que cubre este cilindro y una fibrilla axial, que es lo que le da su movilidad y flexibilidad. ¿Qué tipo de...? Está en láser. ¿Cuándo están qué? Doctor, ¿producen sífilis? Ay, son exactamente. Exactamente, eso, que fueron los que producen la sífilis. Perfecto, listo, gracias. Bueno, el hecho de tener un proceso de tipo viral es dado que puede existir que no tenga ningún tipo de signo o sintomatología evidente, y algunos pueden persistir, lo que mencionamos, durante años, generando procesos inflamatorios de tipo crónico. Hay lo que está haciendo mención aquí, que hay otra forma que es la no infecciosa latente, o sea, que generan reactivaciones posteriores,
el ejemplo del virus del herpes zóster o la varicela. O, por ejemplo, otro es el citomegalovirus, pues el cual genera regularmente resistencia del huésped y pues que tiene un factor índice dependiendo de la edad. Pues el virus regularmente pues lo podemos observar a nivel de microscopía electrónica, lo que es en coloraciones de hematoxinina y eosina, pues se ven en algunos la presencia de unas estructuras de aspecto vaculado intracitoplasmática y que inclusive van a generar cambios en la posición y en el aspecto de los núcleos de estas células. Bueno, están estos que se llaman los bacteriófagos o plásmidos o transposones, que son los elementos genéticos móviles que infectan bacterias y causan indirectamente enfermedad. En el ser humano poseen toxinas y enzimas que hacen la resistencia pues, a cierto tipo de patógenos. Las bacterias entonces son microorganismos unicelulares, procariotas, que es frecuente que se localicen a nivel de la piel, el estafilococo epidermidis sobre todo, hecho que es dado que dependiendo como del tipo de antibiótico, del manejo, del sitio anatómico, que hagan periodos como de latencias y de periodos de incubación. Por eso a una persona que se le genera un absceso en algún sitio corporal y se hace el manejo, se hace el drenaje y se toma antibióticos, por decir algo, 3 o 4 días, y más o menos en tiempo, pues no es estrictamente establecido, pero de 1 a 2 semanas vuelve a aparecer este mismo tipo de situación en otro sitio corporal y luego siguen otro y luego siguen otro, y son pacientes que pueden cursar 2 o 3 meses con la presencia de lesiones estilo, por ejemplo, forúnculos a nivel del tejido o de la epidermis. Las bacterias carecen de núcleo, pero ellas parecen las paredes celulares que son en término promedio gruesas y delgadas dependiendo del tipo de microorganismos y que generan las enfermedades que llaman de tipo infeccioso. Ellas pueden crecer tanto en el medio extracelular como de tipo intracelular. Ellas pueden ser de tipo aeróbico y anaeróbico. Perdón. Y pues hay unas que van a generar pues cierto tipo de sitios anatómicos y cierto tipo de microorganismos. Aquí hace mención pues que las bacterias intracelulares facultativas pueden sobrevivir por fuera de la célula y hay algunas que pueden generar pues que ellas dependen o tienen su proceso de vida intracelular, pero que en algún momento dado pueden estar temporalmente por fuera de la célula, como ya se menciona ahí el micobacterio. Bueno, las clamidias, riquezas y microplasmas son similares a las bacterias. Las clamidias causan regularmente enfermedades de tipo genitourinario y lo que son las mucosas que puedan susceptibles a que en cierta forma tengan relación con este tipo de estructuras. Y hecho que hace que sea factible que vaya a existir procesos inflamatorios a nivel de las conjuntivas o infecciones respiratorias en el recién nacido. Hecho que hace que siempre cuando un niño nace, ya es un recién nacido, se genere la aplicación en las conjuntivas de algún tipo de medicamento como por ejemplo yodo, yodopyrovina, que hace que es un antiséptico por la posible situación que en el momento de pasar por el canal vaginal vaya a adquirir, por ejemplo, este tipo de microorganismos. Y se establece pues que dentro de ellos algunos son como de un comportamiento de tipo sexual. Ellas son muy susceptibles a los antibióticos, ellas no pueden sintetizar ATP, son microorganismos intracelulares obligados. Puede ser una causa de esterilidad dentro de este comportamiento biológico de las mujeres. Bueno, las riquezas pues sí se transmiten a través de los vectores. Los hongos son microorganismos que es una característica es que tengan paredes celulares muy gruesas, ellos crecen en forma de esporas o en forma de levaduras, son las dos formas de ellos de multiplicarse.
y ellos crecen regularmente por extensión y ramificación. Ellos tienen una forma de clasificación muy dependiente como del sitio anatómico y del tipo de paciente. Las superficiales, exclusivas, o se llaman dermatofitos, que es lo que llamamos la tiña, que son la tiña unguium, la tiña cruris, la tiña corporis, y dependiendo del sitio, la tiña ungueal, dependiendo del sitio anatómico. La corporis son esas lesiones como en monedas que tienen unos bordes rojos que se llaman, que son activos y que tienen una ligera escamación. Es dado que se produzca sobre todo en regiones húmedas. Por eso está la tiña unguius, que es la que se presenta con frecuencia en región inguinal, y la tiña ungueal, pues, que es en comportamiento, pues, en este tipo de material córneo que son las uñas. Hay unos que son profundos y que pueden comprometer órganos y tejidos, por ejemplo, y que puedan tener comportamiento de tipo superficial y profundo. Y, por ejemplo, la candidiasis puede tener compromiso a nivel de mucosas intestinales, y llegará en casos extremos a tener inclusive hasta compromiso de tipo cardíaco. Hay unos hongos patógenos profundos que van a tener esa factibilidad de generar esa multiplicación y sobrevida, y que crecen, usualmente que crezcan, pues, a través de esporas, y son, por ejemplo, los hongos que se van a presentar con frecuencia y que no es parte como de toda esta significancia de patologías a nivel del sistema respiratorio, como es la histoplasmosis, la coccidioidomicosis, la blastomicosis, y hechos que regularmente tienen como una parte inicial muy susceptible a nivel del sistema respiratorio, y otros que son hongos profundos y que son oportunistas y se dan muy frecuentemente en pacientes inmunosuprimidos, hecho que sea como parte como de ese proceso de morbilidad que presentan los pacientes, por ejemplo, que cursan con SIDA. Los protozoos son células aisladas y son, digamos, son microorganismos, si pudiéramos decir así, un poquito más avanzados estructuralmente. Ellos ya poseen núcleo, tienen membrana plasmática, inclusive tienen organelas en su citoplasma, hace que ellos sean más factibles de tener una sobrevivencia en una forma individual. Dentro de ellos están, por ejemplo, la tricomoniasis vaginal, o sea, la tricomoniasis, que es un microorganismo que es flagelado y que es una patología que es de transmisión por vía sexual. Hay otros que se transmiten a través de la sangre y que son insectos que llaman chupadores de la sangre y que generan, pues, hasta inclusive situaciones de tipo epidemiológico. Todos los parásitos tienen dos formas: en forma de trofozoitos móviles que se van a fijar al epitelio intestinal, como es el caso de la movea histolítica, eso que hace que le permita migrar e inclusive llegar hasta otros sistemas como es a nivel hepático y generar algo que se determina que es el absceso hepático amibiano. Y otros que generan en forma de quistes y que son inmóviles y que generan ese proceso de ser realmente patógenos cuando son ingeridos. Bueno, formas, pues, de los microorganismos. Los helmintos son microorganismos mucho más evolucionados, tienen un elevado grado de diferenciación. Ellos causan enfermedades de acuerdo al número de microorganismos que vayan a infectar, y es dado y potencialmente que ellos puedan habitar dentro del fluido sanguíneo. Ellos se puede establecer que son los gusanos multicelulares que tienen especificidades estrictas para el huésped definitivo, tienen otro tipo dentro de su proceso de mayor evolución, es que tienen reproducción de tipo sexual, y también puede ser de tipo asexual, y pueden presentar como parte de su subsistencia la presencia de huevecillos. Están los de afuera, los que son los ectoparásitos, como los que se mencionan aquí, que son los ácaros, los piojos, las pulgas, y que ellos se van a fijar y van a sobrevivir sobre las superficies corporales, y generándose nutrición y pues
lesiones sobre la piel, como es la presencia de estimulación de tipo nervioso y muy usualmente la presencia o la característica de tener prurito y indudablemente las escoriaciones por el rascado, que es una de las principales manifestaciones clínicas. Y de hecho queda que cuando pacientes a repetición consulta por prurito hay que buscar que tenga ectoparásitos. Bueno, las barreras del huésped ante la infección, o sea, las barreras que nosotros tenemos normalmente y lo que va a pedir el acceso de microbios al cuerpo. Y la primera barrera es la que tiene una superficie más grande y se establece que es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, que es la piel. Y igualmente dentro de ella, perdón muchachos. Y que de acuerdo a cierto tipo de condiciones que tiene la piel, que nos hace que sea una barrera de nosotros defendernos. Igualmente las secreciones de las glándulas, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las glándulas lacrimales, o las glándulas que se encuentran dentro de otros sistemas, como es en el sistema digestivo. Bueno, entonces las barreras pues, del huésped frente a la infección son la piel, las superficies mucosas pero intactas y la producción pues, de algún tipo de secreciones, como en el caso que está mencionando las glándulas lacrimales. Resulta que la piel está dentro de su estructura, que pues hemos mencionado ya en diferentes oportunidades, una serie de células que tiene, y ellas las que ocupan un lugar muy importante, que son las células escamosas o los queratinocitos, que ellas a medida que van siendo empujadas hacia la superficie, van teniendo una serie de características de evolución, y la evolución es a que se queden sin núcleo, y en ese momento es que se forma la queratina, y esa queratina es una capa que nos genera impermeabilidad y protección, pues además, entre otros, pues a los rayos solares, a que no se salga el líquido, es a la no factibilidad de colonización de microorganismos. Igualmente el pH juega un papel importantísimo sobre la piel, y los sitios donde la piel es húmeda hace que sea más susceptible a presentar microorganismos o la siembra de microorganismos, como por ejemplo llegar a generar este proceso de tipo de verrugas, por ejemplo las lesiones que se puedan presentar secundarias a procesos virales, y ejemplo el virus del papiloma humano, pues el sitio donde más factiblemente se va a presentar, que es por ejemplo en el surco balano-prepucial, y pues indudablemente las mucosas pues en la mujer, y hecho que sea un factor o un medio propicio para que se pueda realizar este tipo de reproducción. Bueno, es dado pues que también cuando hay lesiones en la piel, pues hace que genere pues la factibilidad de siembras y de microorganismos bacterianos o de tipo micótico en esos sitios. Esta es una imagen de la piel, pues a ver, esto que está de color oscurito, esto es la epidermis, esto de acá abajito es la membrana basal, los queratinocitos, y en última instancia lo que forma la queratina, que le genera pues esta barrera. Y que a través de ella, esto que es un folículo piloso, es una estructura que genera factor de protección para la no llegada e infestación de microorganismos en esos sitios, en los sitios pues, donde hay vello corporal. Están los productos de secreción de tipo de líquido seroso, como son las glándulas sudoríparas, que ya generan un fenómeno como de barrido sobre ese sitio. Están las glándulas sebáceas, que ellas van a generar pues además de un componente de barrera, también se relaciona mucho con lo que es el pH. Es dado que hay situaciones que favorecen a que la piel
se altere como mecanismo de defensa, como es el hecho de tener lesiones en la piel, el hecho de que exista una escoriación por una caída, se hizo una herida, pues hace que sea un factor de riesgo a que fácilmente puedan penetrar microorganismos sobre ese sitio. Y mucho más si las heridas son profundas, el hecho de que un paciente tenga lesiones extensas sobre la epidermis, por ejemplo las quemaduras, es muy factible que los pacientes terminen haciendo eso. El compromiso por la pseudomona ha hecho que hace que sea un manejo muy difícil, que sean lesiones muy necrotizantes. Pacientes con úlceras secundarias a trastornos metabólicos como son los pacientes diabéticos o los pacientes con insuficiencia venosa o pacientes en los cuales se requiera algún tipo de instrumentación, por ejemplo la utilización de catéteres intravenosos que hace que sea una situación demasiado frecuente a nivel intrahospitalario, los pacientes haciendo esta parte de celulitis secundarias a la utilización de los catéteres intravenosos. Son imágenes que nos están mostrando hechos de lesiones sobre la piel que sean pues, factores de riesgo a presentar o alterar esa barrera de defensa alterada, a dar la posibilidad de tener invasión por microorganismos. A nivel del sistema respiratorio, se establece que hay más de 10 microorganismos que son inhalados diariamente a través del aire, además de microorganismos también de partículas. Es dado que nosotros tenemos un sistema de defensa y de barrido que comienza desde la cavidad nasal. La puerta de entrada, que se llama el vestíbulo, donde existen unos pelos que son cortos, rígidos y rectos. La idea de que ellos existan ahí es porque van a filtrar a fenómenos como de barrera, filtrar los que son los microorganismos más grandes. Hay unos términos de medida que se establecen para que, o que se supone que son los que regularmente son atrapados en ese sitio. Y luego, a lo largo de todo el recorrido, pues ese sistema de barrido a través de ese epitelio perteneciente al sistema respiratorio, que es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, pues nos hace que se esté atrapando a través del agua y el moco que se produce y a través de ese movimiento ciliar ser transportados a otros sitios por microorganismos. Sobre todo pues que van a la cavidad oral, lo que está sucediendo en la cavidad nasal y en tráquea y bronquios asciende, sobre todo tráquea y laringe, y son deglutidos en la cavidad oral. Hechos que favorecen pacientes, por ejemplo, con la ingesta no, la utilización del humo del cigarrillo, que habla que son más o menos 1200 partículas las que tiene el cigarrillo, que van a alterar lo que es ese mecanismo de defensa que podemos tener en otro sitio, además de la piel, que es el sistema de tipo respiratorio. A nivel del sistema gastrointestinal, estos son los pliegues pues, que se encuentran, pues estos son las crietas, este es el recubrimiento epitelial. Es entonces el moco que recubre las células epiteliales, el jugo o el ácido gástrico que es producido por las células epiteliales, las enzimas pancreáticas y las sales biliares. Y además, pues que dentro de ellos, pues los anticuerpos secretados en ese sitio. Es un hecho también donde mucha susceptibilidad a los alimentos contaminados, hecho que produce también pues, patología en una forma significativa de esas intoxicaciones de tipo alimentario, que hace que sea una patología también usual y además de existir este mecanismo de protección y de barrera, pero pues está susceptible siempre, así como mencionamos en el sistema respiratorio y a nivel de la piel. Es posible que se generen alteraciones de sitios anatómicos, por ejemplo, pacientes con el paso de los años en los cuales hay una disminución de la secreción del jugo gástrico, pacientes con tratamiento de antibióticos, pacientes con algún tipo de proceso que obstaculice la motilidad intestinal. Bueno, estos pues como los microorganismos pues que se puedan encontrar pues, a nivel del sistema digestivo, que son los virus, las bacterias, y lo que pueden llegar pues, a producir, pero los virus pues que van a través del intestino se van pues
por vía hemática y, por ejemplo, los que no están cubiertos, por ejemplo, como el virus de la hepatitis A, que son resistentes a los ácidos gástricos y la bilis. Las bacterias, pues, que no van a liberar toxinas, pues, en este sitio y sin invadir, lo que hacen es multiplicarse y generar, pues, algún tipo de proceso alterado en ese. La presencia de los parásitos, pues, que es frecuente y en cualquiera de sus estadios, y dentro de ellas pues juega un papel importantísimo lo que es en la movida histolítico, la diarrea lambia o algún tipo de microorganismos de mayor evolución, como por ejemplo como es la escaridiasis. Bueno, es dado que los microorganismos se pueden diseminar a todo el cuerpo a lo largo, pues, digamos, de las superficies epiteliales húmedas, a nivel del sistema respiratorio, a nivel del sistema digestivo, del sistema genitourinario, y eso que hace que sea factible en primer momento sea por vecindad, por ejemplo, el sistema reproductor femenino, y que se genere invasión hacia el sistema de tipo urinario. Hay algún tipo de microorganismos, pues, que lo que hace es que van a proliferar, pues, en su sitio, y dependiendo, pues, indudablemente como del medio que se le esté prestando, sobre todo el medio adecuado con buena humedad para que ellos tengan la factibilidad de sobrevivir en esos sitios. Es dado que las vías de diseminación inicialmente siguen, pues, los planos tisulares de menor resistencia, o sea, que se van por extensión, y pues si van por vía linfática, pues van a los ganglios regionales, hecho que va a tener manifestación clínica con la presencia del aumento de esos ganglios, porque han llegado a ellos, sea antígenos o sea la presencia de los microorganismos. Ejemplo, aquí están haciendo mención el estafilococo, que es una bacteria que es muy usual que se presente, pues, a nivel de la superficie externa de nuestro cuerpo, que regularmente van a generar esto, lo que son los forúnculos o abscesos locales, y que es muy dado que en cuestión de unos pocos días se genere una extensión de este proceso a través de vía linfática, y es el hecho de que los ganglios linfáticos, pues, van a reconocer o a tener la información de que hay un tipo de microorganismo, y en los ganglios linfáticos se comienzan a producir nuevas células, y, o sea, se forman los centros germinales y nuevas células de defensa que van a ese sitio, y ese hecho de haber llegado a ese sitio, pues, va a generar esa reacción de tipo celular, o sea, fagocitar ese microorganismo, o una reacción de antígeno-anticuerpo, y todo ese producto, pues, se va por vía linfática a los ganglios regionales para generar ese proceso de filtración. Entonces, lo que da es entonces esta situación de una linfadenitis, y puede generar, pues, indudablemente compromisos pesados distantes, y ser hecho factor predisponente a infestaciones, pues, en sitios que están muy lejos dentro del foco primario. Ejemplo, en este estafilococo, pues, dado que evolutivamente sea un factor de riesgo que vaya a generar lesiones a nivel de corazón, y los procesos, por ejemplo, de tipo bacteriano que se puedan dar en las amígdalas, que es producida por este estreptococo beta hemolítico, y hace que él tenga una reacción de antígeno-anticuerpo, y que esos antígenos puedan ir a depositarse, tiene una afinidad muy establecida a nivel de las válvulas cardíacas. ¿Qué hace que se genere como parte de ese proceso? Pues es la liberación, pues, de endotoxinas, y que es lo que va a generar, pues, esta presentación, o esa forma de presentación clínica, que es el aumento de la temperatura. Es posible que vaya a generar compromiso a nivel de cavidades, como es importantísimo, a nivel de meninges, y puede ser también otras cavidades, como puede ser la cavidad pleural o la cavidad peritoneal. Bueno, entonces, bueno, aquí es algo, pues, que está,
pues generando, es que una imagen está muy borrosa, pero pues está haciendo como la referencia de que después de una fase virémica se esconden en los ganglios dorsales, donde va a viajar pues, o va a hacer el recorrido a lo largo de los nervios y posiblemente pueda causar pues ese tipo de lesión herpética que, ejemplo, pues el herpes zóster, que tiene una afinidad por hacer el recorrido a través de estos trayectos nerviosos, y que la afinidad más o lo más frecuente es que sea a nivel de los nervios intercostales, pero que también puede suceder a nivel del nervio trigémino o cualquier otro sitio. Se llega al proceso viral, se genera esa situación de viremia, luego se va a los ganglios dorsales y de ahí va pues a través de las estructuras nerviosas y va a generar esa forma de presentación clínica. La forma de generar pues como la salida o el factor de riesgo o de estos microorganismos, pues puede ser a nivel de los estornudos, pues que es muy frecuente, o de otro tipo de situaciones, como por ejemplo a nivel con el contacto pues con las superficies corporales, como por ejemplo en las manos, y el hecho de no tener una higiene adecuada, regular, y que por ejemplo los niños se lleven las manos a la boca, o los niños no, los adultos también, y generen pues la gran posibilidad de generar algún tipo de procesos y a través de un proceso de excreción y llevar los microorganismos a otro sitio. Hay, por ejemplo, una patología que llama el síndrome de Loeffler, que es una parasitosis y que regularmente es producida a través de la presencia de parásitos a nivel de las manos. Bueno. Otros, por ejemplo, que están unos tipos que se van a generar procesos infecciosos y a través de las glándulas salivales. Me imagino que han escuchado el síndrome del beso. Una patología, no síndrome, sino una patología del beso. Laura Rodríguez. Laura. Sí, doctor. ¿Se ha escuchado la enfermedad del beso? Sí. Sí. ¿Que llama cómo es? El nombre. No, pues yo sí he escuchado eso de que hay una patología que se llama así como el beso, pero no. Bueno, es la mononucleosis infecciosa. Es producida por un virus y es el paciente que lo que va a presentar es adenopatías en el cuello, en la región anterior, y adenopatías que le duelen. Y eso es todo lo que le va a dar, y es producida por eso. ¿Sí? Hay otros que son transmitidos por lesiones ya muy cercanas de piel con piel o de mucosas, como por ejemplo muchas de las enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades de transmisión sexual. Andrés Acevedo. Andrés, y doctor, cuénteme, ¿se le ocurre compensar algunas enfermedades de transmisión sexual que puedan ser transmitidas por contacto íntimo? Íntimo es contacto de piel con mucosa, mucosa con mucosa, piel con piel. Pues no sé si estará pensando en el SIDA o algo así. En el SIDA sí. Uno. No, pues unas 9. ¿Cómo? Unas 9. Unas 9 enfermedades. Gonorrea, herpes, sífilis. La sífilis. Listo, con esas. El chancro blando. Bueno, listo, perfecto. Bueno, la manera en que los agentes infecciosos causan la enfermedad, hay 3 mecanismos generales, que son los agentes infecciosos, entran en la célula del huésped y van a causar muerte en esa célula. Otros agentes patógenos que lo que hacen es liberar endotoxinas o exotocinas y que van a matar las células a distancia. Y otros que son agentes patógenos que van a provocar reacciones de las células del huésped
causando daño tisular adicional mediados pues, por una reacción de tipo inmunológico. Es factible pues, dentro de esas lesiones que van a dar algún tipo de microorganismos a nivel de las células, como por ejemplo los virus. Y lo que hacen regularmente es ellos entran y se aprovechan de su contenido para ellos tener la factibilidad de replicarse. Ellos hacen que van, pues ellos tienen proteínas virales pues, de las superficies pues, específicas y eso se van a fijar pues, a las proteínas. Y hace pues que regularmente ellos, o en el momento de, o sea, además de ellos replicarse, las células, cuando se vaya a generar esa replicación, pues hace también que se realice o se procese mayor duplicación de células virales. Es posible que estos virus puedan generar un proceso de inhibición de la síntesis de ARN o ADN en las células huésped y hace que se puedan regularmente como generar adherencias sobre las membranas de las células, dañando pues, la función de la célula y le da la facilidad a estos virus que se repliquen de una forma mucho más eficiente y en última instancia lo que hace es generar lisis de la célula y ellos pues dar la posibilidad de salir y generar el compromiso de lesionar otro tipo de células. Bueno, esto no le veo aquí como algo adicional. Bueno, mecanismos de la lesión causada por bacterias o toxinas adhesivas bacterianas va a depender pues, de la capacidad para adherirse a las células de huésped y para entregar toxinas. Y la mayor cantidad de las bacterias que son de presentación extracelular van a generar mucho daño de tipo tisular de una forma regularmente temprana. Y hay un hecho que son esto que se denominan las adhesinas bacterianas que van a depender pues, indudablemente de la especificidad para las células del huésped. Por ejemplo, los pelos median la adherencia de las bacterias a las células huéspedes, de hecho que le genera pues, ese factor que se mencionó pues, hace un momento. Bueno, las endotoxinas bacterianas pues, son liposacáridos con un componente de la pared celular de las bacterias, sobre todo de tipo gram negativo. Van a tener pues actividades biológicas como el hecho de generar ese proceso de respuesta de tipo inflamatoria y de proceso posiblemente evolutivo a llegar hasta hacer un shock séptico o hacer un agotamiento del componente celular hemático y generar una CID y pues o generar trastornos pues, sobre las células del sistema inmunitario. Eso con respecto pues, a lo que es esta forma de comportamiento que son las endotoxinas de tipo bacteriano. Estas exotoxinas bacterianas ellos van a secretar muchos productos nocivos y pues ante ello no se ha definido pues, en una forma muy bien establecida cuáles son los efectos que van a producir realmente pues, en un microorganismo vivo. Bueno, esas reacciones inflamatorias a los agentes infecciosos, pues algo mencionamos pues, en otra clase anterior, pues el hecho de que se define una reacción producida por neutrófilos, es una reacción que es de tipo bacteriana, que es una lesión que va a generar necrosis celular y que va a terminar dando este aspecto de tipo supurativo y es lo que es una lesión de tipo agudo, de una respuesta de forma inmediata. Y lo que sucede, pues, lo que ya hemos mencionado, el aumento de la permeabilidad, pues, y el exudado pues, de tipo neutrófilo. Y lo que es la parte mononuclear, pues, que es en procesos de tipo crónico, sobre todo la presencia de reacciones de tipo virales o también la presencia de microorganismos de tipo patógeno. Son imágenes pues, que nos están mostrando pues, que clínicamente pues, esto es una lesión que está eritematosa, más o menos circunscrita y que tiene un centro blanquecino con una úlcera en ese sitio y que esto blanquecino pues, es muy probablemente la presencia de material necrótico, o sea, pues, de un proceso abscesificado. Estos son lesiones crónicas que regularmente pues, no van a tener estas zonas pues, de aspecto supurativo y que son lesiones que por esa necesidad de estar dando esa recanalización, esa necesidad de estar siempre generando o proliferando células para cicatrizar, hace que tengan esos bordes así levantados, así como se ven en este sitio, pero que como el microorganismo
perpetúa en ese sitio, pues hace que no sea factible su proceso evolutivo a la resolución. Típico y característico, pues clínicamente, hablando como por ejemplo las lesiones de tipo virales, eso que llamamos como que son las verrugas vulgares, que son lesiones levantadas de diferentes tamaños, que tienen ese aspecto como verrugoso y que tienen, eso se llama como forma de digitiforme, que tienen como puros palitos chiquiticos y que tienen regularmente unos punticos negros, y esos punticos negros son los canales de tipo vascular que están alimentando pues este sitio. De hecho, pues que es muy frecuente pues que suceda en este sitio. Entonces son como las formas de presentación clínica de algunos de estos tipos de hechos que dependiendo del microorganismo es factible que tengamos más o menos una idea hacia qué microorganismo es el que nos estamos encontrando, que es de tipo una lesión de tipo crónico, es una lesión de tipo agudo supurativo, que es una lesión de procesos virales, y en esta que son lesiones de aspecto necrotizante, extensivas, que van generando pues cambios tróficos en la piel y que pues van a terminar haciendo lesiones ulcerosas. Y lo que termina pues generalmente haciendo pues que es ese proceso de cicatrización pues en el momento pues en que el microorganismo ya pues haya realmente desaparecido. Es muy dado que en estas inflamaciones citopáticas las reacciones o las respuestas celulares no sean tan significativas, no vayan a dar procesos realmente de inflamación. Ejemplo, en el caso de la verruga vulgar, pues hay compromiso de las células, hay dentro de las células de esos virus, es posible que dañen la célula y que esos virus se metan en otras células o que la célula se multiplique. Y generan más que todo es eso, es una neoproliferación de células en ese sitio y que regularmente no hay una respuesta significativa. Como hay otros momentos en que hay inflamaciones necrotizantes, porque pues dentro de esa respuesta ante la presencia de esos microorganismos, hay secreción de toxinas y que esas toxinas puedan presentar daño tisular intenso y generar pues, lesiones celulares significativas. O otras en cuales hay la inflamación crónica y proceso de cicatrización, y hecho que hace que cuando se elimine pues, el factor condicionante, pues se pueda llegar a una cicatrización completa, pero como son lesiones de tipo crónico, van a dejar lesiones residuales como una cicatrización significativa o que sea determinable a la forma de presentación. Ay, me pasó. Bueno, eso ya les había hablado, las infecciones respiratorias, pero son como, en este caso es como de procesos de compromisos que se puedan dar esperados en algunos sistemas, como por ejemplo en el sistema respiratorio, ante el virus de la gripe, por ejemplo el rotavirus